A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. Mi invitado de esta noche es el concejal de Quito, Andrés Campaña. Con él me propongo hacer una revisión de los temas de la ciudad, así como de los problemas que han determinado que un grupo de concejales de Quito plantee un pedido a la Contraloría General del Estado para que se haga una auditoría en relación a la adquisición de 60 trolebuses eléctricos. Le doy la más cordial bienvenida al concejal Campaña y le consulto la actividad de la fiscalización, que es un deber que tiene el Consejo Metropolitano de Quito, se desarrolla bajo los parámetros normales, esto es, tienen acceso a la información, tienen la posibilidad de ejercer esa atribución que tienen los concejales. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, querido Patricio, a todo el equipo de Telesucesos y fundamentalmente a quienes nos observan. Gracias por la invitación y por permitirnos explicar un tema que es importante hoy en día para la ciudad. Como todo ciudadano, más aún siendo concejal, nosotros hemos venido bregando, luchando por la anhelada modernización del transporte público, que lastimosamente es un tema que desde hace años atrás se ha venido pateando y nadie ha querido resolver los problemas que enfrentamos en materia de movilidad en la ciudad. Pero cuando el concejal Campaña habla de que han venido bregando por la modernización del transporte en la ciudad de Quito, estoy entendiendo por un proceso integral. No solamente un tema referido al metro, sino también a los troles, al sistema general de movilidad en la ciudad. ¿A eso se refiere, Andrés? Ciertamente, porque hay que pensar que el metro se constituyó en la columna vertebral de la nueva movilidad. Se estableció que para el 9 de junio debíamos contar con el plan de reestructuración de rutas, que no lo existe. Se contempló de que debe existir una integración física, operacional y tarifaria entre el Metro de Quito, la empresa de transporte de pasajeros que tiene bajo su cargo Trolebús, Ecovía, entre otros, pero también las operadoras privadas del transporte. Se entendía que debíamos apuntalar hacia la electromovilidad y no tener estos buses que dejan verdaderas nubes de smog contaminantes en la ciudad, que funcione el sistema de bicicleta pública, es decir, una serie de medidas. Sin embargo, otorguemos el beneficio de la duda y nos gusta la idea de cambiar y renovar los 60 trolebuses. Que de paso ya era oportuno hacerlo. Era súper necesario y que se había postergado. Lastimosamente estos procesos no cuentan con la transparencia ni las cuentas claras que deberían. Andrés, yo le quiero preguntar y que me precise de manera concreta los siguientes elementos. ¿Es verdad que el alcalde utilizó un convenio con la Oficina de Naciones Unidas para proyectos UNOPS, eludiendo el proceso legal de contratación pública? ¿Es verdad que no se efectuó una licitación legal? ¿Es verdad que según una cotización del fabricante cada trole cuesta $496,000, esto es $80,000 menos que lo que realmente ha pagado la ciudad de Quito? No se sabe si existe un contrato de mantenimiento. Estos elementos, por favor, los precisemos. Con mucho gusto. Todo proceso de adquisición de bienes por parte de instituciones del Estado tiene que cumplir la ley. Claro. Todo proceso.
Solamente existe una salvedad y es cuando existe financiamiento por parte de organismos multilaterales, Gobierno a gobierno, de gobierno a gobierno o de organismos de cooperación internacional. Caso más emblemático, el Metro de Quito, en donde recibimos miles de millones de dólares de distintos organismos internacionales y hoy debemos 900 millones de dólares. Nos dieron esa plata para construir el Metro de Quito. Ahí se firmó un contrato FIDIC bajo normas internacionales y evidentemente no se cumplió la ley. En este caso específico no se cumple la ley y se hace una simulación. Se hace un convenio internacional, municipio de Quito, con esta oficina UNOPS. O sea, eso se dio. Se dio el convenio. Pero eso no de ninguna manera sustituye a una relación gobierno a gobierno o multilaterales. Esto es otra cosa. Exactamente. Pero no solamente pasa aquello, sino que en ese convenio dice el municipio de Quito, yo voy a poner 32 millones de dólares para comprar 50 trolebuses. UNOPS dice, yo voy a poner 50.000 dólares. Fíjate tú la diferencia del aporte en cuanto a financiar los trolebuses, pero además el municipio de Quito después le dice a UNOPS, por concepto de implementación del proyecto, costos indirectos, te voy a reconocer 2.400.000 dólares. El organismo internacional que es una unidad, una oficina de Naciones Unidas para proyectos da 50.000 dólares, el municipio le da 2 millones a esa oficina. 2.400.000. Esto no tiene ningún tipo de presentación lógica. Así es. Y la oficina finalmente se encarga de comprarme los troles. ¿Y por qué esos 2.400.000? Por todo el proceso de gestión de compra de los trolebuses. Supuestamente para orientar un mecanismo de compra con transparencia y para decir que esto lo ha hecho las Naciones Unidas. Así y es. que no molesten los concejales de oposición. Exactamente. Y luego, cuando ya nosotros teníamos esta información, lo que yo solicito es el contrato entre UNOPS, que compra los troles, y la empresa fabricante de origen chino Yutong, que fabrica los troles. Claro. La respuesta que le da UNOPS al municipio de Quito es, señores, los procesos que yo compro son confidenciales. Yo al municipio no le puedo dar mi contrato con Yutong. Y si el municipio no tiene el contrato con Yutong, mucho menos nos va a compartir a nosotros como concejales para que podamos fiscalizar. Esto es muy grave. Esto implica todo un proceso lleno de opacidad, de obscuridad, nada transparente, inconveniente para los intereses de la ciudad. Y ojo que el alcalde de la ciudad está con un proceso para que la ciudadanía establece si sigue o sale. Hay un proceso en marcha de revocatoria de mandato y sin embargo de eso se dan este tipo de procedimientos. Continuemos con la forma como tú vienes analizando el tema. Se da entonces una ficción de un convenio con Naciones Unidas, con una oficina de proyectos. Esta dice que aporta con 50.000, el municipio de Quito le da 2.400.000, la oficina esta no entrega información transparente, dice que debe mantener los proyectos en reserva. ¿Cómo se entiende esto? Claro, entonces precisamente esos son los hechos que nos llevaron en el mes de septiembre a presentar a Contraloría General del Estado la solicitud. De forma rápida, el 18 de octubre ya recibí el oficio por parte de la Subcontralora de Auditoría que señalaba que en este año 2025 se van a hacer el examen especial. Pero, claro, en el transcurso de este tiempo, desde el mes de septiembre, se han presentado algunos nuevos hechos. Uno de ellos es que ya no se compraron 50 trolebuses, sino se compraron 60. ¿Cómo no? Y una vez que llegan los trolebuses, comienzan a evidenciarse una serie de dificultades que pueden ser menores. Pero hay un contrato de mantenimiento, existe una garantía elemental. De forma verbal se nos ha dicho que existe una garantía de 7 años. En forma física no, porque no tenemos ni el contrato. El Consejo Metropolitano de Quito es la máxima autoridad y tiene 2 tareas que cumplir: fiscalizar y legislar en la ciudad.
Si no se le deja fiscalizar, es un elemento muy grave. Y si es que únicamente se le informa verbalmente, esto no corresponde a una administración seria. ¿Cuáles son los concejales que requirieron a Contraloría General del Estado la auditoría? Como había mencionado, yo había solicitado esto en septiembre. El día de ayer acudimos con estos nuevos elementos porque la situación es realmente compleja, Patricio. Tan compleja que imagínate tú, los conductores de trolebús, los trabajadores de la empresa, públicamente han dicho, los troles no presentan condiciones para que nosotros trabajemos. Señores del municipio, tenemos esta alerta y vamos a hacer un plantón, que lo hicieron el día viernes de la semana pasada. Bajo estos elementos se sumaron el concejal Wilson Merino, Michael Aulestia, Sandra Hidalgo, Cristina López y también firmó el concejal Fidel Champa. Somos 6 concejales que hemos solicitado que se actúe con la prioridad que merece el tema para contar con el criterio de la máxima autoridad de control. Los quiteños no tenemos pelo de tontos y sabemos que el apuro para decir que ya están aquí los trolebuses, que se ha modernizado ese sistema, ese apuro corresponde a los tiempos de campaña. Sabemos exactamente que el señor Muñoz hace campaña en favor de la RC. Entonces, le conviene pues que se vea algo de obra frente al abandono que existe de la ciudad de Quito. ¿Cuáles han sido las obras emblemáticas de esta administración? Le pregunto al concejal Campaña. La primera obra emblemática tendría yo que reconocer que es el trolebús, pero no está exento de estos problemas y de estas opacidades. ¿Hay alguna otra obra de cierta importancia más allá de que se derrocó la tribuna de los Iris? Se dijo que se iba a hacer ahí un moderno bulevar. No veo ninguna cosa extraordinaria, lo que veo es desorden urbano, parques descuidados, basura por doquier, un manejo irresponsable del centro histórico de Quito que no ha recuperado ni siquiera la seguridad y su brillo. ¿Qué es lo que está haciendo la administración Muñoz? Lastimosamente nosotros hemos sido muy críticos de postergar el desarrollo de nuestra ciudad. Y tú señalas algunos elementos que me voy a permitir profundizar, querido Patricio. El 4 de diciembre se realiza la famosa inauguración del bulevar donde era la tribuna de los Iris, que yo personalmente estoy de acuerdo en que debía desaparecer esa tribuna porque se había convertido en una casa de mendigos. Esa es una apreciación muy personal. Que yo la respeto. Y sucede que colocaron unas Ls metálicas y a los pocos meses, en el mes de enero, desmontaron esas Ls para ponerles el material que correspondía. Hoy es un material distinto al de las Ls metálicas que se inauguró. ¿Cuánto costó esa obra? Estamos hablando de una obra de que bordea el $1.000.000. ¿Cuánto cuesta la adquisición de los 60 trolebuses eléctricos? $36 millones. Estamos hablando que por trolebús $600.000. Ya. ¿Cuál es el posible sobreprecio? Bueno, necesitamos precisamente la información para conocer con certeza cuáles son los Pero costos. es verdad que el fabricante les informó que cada trole costaría $496.000 y desde ahí se puede advertir ya un sobreprecio. Recordemos que en un proceso de precontractual lo que se hace es solicitar unas proformas. ¿Cómo no? Dentro de esas proformas existe esta factura de la misma empresa fabricante Yutong en donde dicen, señores, esto cuesta tanto. En base a eso se establece un presupuesto referencial que supera los $500.000. Y finalmente terminan comprando los trolebuses en poco más de $600.000. Ahora, ciertamente existe una discrepancia entre la proforma que presentó la misma empresa Yutong y la factura final. Pero claro, de por medio necesitamos conocer incluyen o no incluyen garantías, tiene o no tiene el mantenimiento. Pero hay un problema medular. En la República del Ecuador no existe persona natural o jurídica exenta del cumplimiento de la ley. Sin duda. Y en materia de contratación pública, lo primero que va a advertir la Contraloría es que no se cumplieron con las disposiciones que están debidamente regladas
y que no permiten este tipo de bypass con convenios con alguna oficina de las Naciones Unidas para simular la existencia de un contrato con algún sector bilateral o gobierno a gobierno, que no es el caso. Con la licencia de mi invitado, el concejal Andrés Campaña, quiero topar un tema que es delicado. El Consejo Nacional Electoral aprobó la entrega de formularios para recoger firmas dentro de un proceso formal de revocatoria de mandato del alcalde Pavel Muñoz. En principio, un proceso de revocatoria debe cumplir con parámetros constitucionales y de orden legal, y este lo cumple. Se han entregado entonces los documentos para que los proponentes recojan el 10% de firmas válidas constante en el padrón electoral. Esto quiere decir que se requerirían alrededor de 206,000 firmas para que el señor Pavel Muñoz sea considerado ex alcalde de la ciudad, para que opere la revocatoria de mandato. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué piensa sobre este trámite el concejal Andrés Campaña? Querido Patricio, primero voy a puntualizar: la ley de participación ciudadana me prohíbe que como concejal me pronuncie a favor o en contra de la revocatoria del mandato. Hablo del proceso legal de revocatoria. Sin embargo, tú conoces, yo de formación tengo una maestría en análisis político. Y como máster en análisis político, yo he sido un defensor de una ciudadanía empoderada que ejerza los mecanismos de democracia participativa, como son la consulta popular, la iniciativa popular normativa, la silla vacía y la revocatoria del mandato. Yo espero que quienes promueven la iniciativa sean muy responsables y que finalmente Quito tenga la posibilidad de pronunciarse si está a favor de apostar por el progreso de la ciudad o mantener el estancamiento que nos encontramos desde hace muchos años atrás. Es una respuesta ciudadana y clara de un concejal responsable que lo que me dice es: estoy prohibido por la ley como concejal pronunciarme, pero como ciudadano yo estoy en favor del cumplimiento de procesos que nacen desde la ciudadanía y se ajustan a la ley. Y yo entiendo, y ustedes también entienden, el criterio de Andrés Campaña. El mío lo daré la próxima semana, porque quiero hacer algunas consideraciones en torno, primero, a saber si es que Quito tiene realmente alcalde, si es que se está desarrollando una obra, si es que esta tiene una directa relación más bien con la politiquería electoral, si es que existe una administración eficaz, seria, honesta, vertical, que maneje los intereses de la ciudad de Quito. Yo me pronunciaré como ex concejal de Quito oportunamente. ¿Cómo va, Andrés, la ejecución presupuestaria del municipio de Quito? Bueno, a partir del primer semestre del año tendremos la información y podremos ir evaluando cuánto se ha hecho. Sin embargo, nosotros el año pasado dejamos sentada nuestra preocupación, toda vez que la ejecución presupuestaria para inversión fue del 75%. El municipio el año pasado contó con poco más de 700 millones de dólares para obras, para servicios para la ciudad, y lastimosamente, pese a que la ciudad tiene una infinidad de necesidades, más de 200 millones de dólares no se invirtieron en la ciudad. Hubo una falta de ejecución presupuestaria. Esto es una cosa realmente impresentable. ¿Cuál es el presupuesto anual del municipio de Quito? Hablemos del 2025. Estamos bordeando los 1.600 millones de dólares, gastos de inversión y gasto corriente. ¿Cuál fue el presupuesto del municipio de Quito en el 2024, el año pasado? Fue más o menos igual, hay un cambio de 6 millones de dólares. ¿Y el año pasado tuvo el déficit de gestión? 75%.
Es decir, que por cada $4 que tuvo el municipio, 1 no se utilizó. En una ciudad que, insisto, está llena de necesidades y problemas. ¿Cuáles son los principales problemas y las principales necesidades y requerimientos de Quito? Yo he manifestado 2 elementos sobre los cuales tenemos absoluta responsabilidad. La seguridad es una preocupación, el desarrollo económico y el empleo es una preocupación, pero finalmente tenemos competencias concurrentes con el gobierno nacional. Pero hay una que, por ejemplo, es exclusiva del municipio: movilidad. Hoy los quiteños siguen movilizándose en condiciones indignas. Metro de Quito es una bonita obra, pero que hasta el día de hoy no cuenta con contrato de mantenimiento preventivo correctivo. Es un escándalo. Tenemos el trolebús, que acaba de renovar 60 trolebuses. Enhorabuena, pero subsanemos todas estas dificultades que hemos hablado. Tenemos a la principal empresa de movilidad y obras públicas, la EMOF. El año pasado contó con 200 millones de presupuesto y ejecutó 110. Y es una vergüenza. Es una vergüenza esto. La empresa municipal de obras públicas que no logra ejecutar un presupuesto de manera adecuada cuando hay una cantidad de requerimientos en toda la ciudad. Es una vergüenza. Yo añado el hecho de que es necesario que miren y pongan sus ojos en la joya de la corona. El centro histórico está descuidado. Ahí va mi segundo tema. Se ha convertido prácticamente en un urinario público. Es una cosa tremenda. No es posible descuidar el patrimonio monumental que recibió la declaratoria de la UNESCO. No es posible que exista esa irresponsabilidad. Primero, hay que dar seguridad. Segundo, no es una cosa del otro mundo hablar con los vecinos, mantener incluso temas de pintura y cobrarles después a través de las cartas prediales. Esto se puede hacer, organizar el comercio, evitar la proliferación de comercio informal, hacer una serie de cadenas que permitan el mejoramiento del centro histórico de Quito. Hace una semana yo atravesé por el arco que está junto a la iglesia de Santo Domingo y era una mezcla entre tugurio, basurero, baño público, una pestilencia total, además de prostitución. ¿Qué hacer en favor del centro histórico? Le pregunto al concejal Campaña. Mencionaba, querido Patricio, hay 2 elementos, el uno movilidad y el otro la organización del comercio. En el tiempo en que, entiendo, tú estuviste de concejal durante las administraciones de Sevilla, de Paco Moncayo, se hizo un importante... No, yo fui concejal de Quito en la administración de el alcalde Rodrigo Paz Delgado y luego con Magua, donde también tuvimos problemas con trolebuses con sobreprecio. Claro. Pero se inició un proceso de reorganización del centro histórico, se crearon los centros comerciales populares. Y Moncayo avanzó muchísimo. Y hoy lastimosamente tenemos 2 caras de una misma moneda que son lamentables. Nuestros mercados, nuestros centros comerciales populares están abandonados porque esos comerciantes salieron a vender en las calles de nuestra ciudad. Entonces es necesario retomar esos procesos de organización del trabajo del comerciante minorista, del trabajador autónomo, y esa es quizás la tarea más pendiente que tiene. Hay otros temas importantísimos: agua potable, alcantarillado. En época de un invierno brutal que está azotando al Ecuador, aspiro a que la empresa municipal respectiva o empresa pública tenga al menos limpias las quebradas y no tengamos nuevas situaciones de catástrofe. ¿Tú has hecho alguna valoración del tema? Sí, para concluir la idea anterior. ¿Cómo no? El comercio depende de la Agencia Distrital de Control de Comercio de la ciudad. Y el año pasado tuvo una ejecución presupuestaria del 35%. Entonces, ¿cómo puede ser que entonces tengamos resultados en las calles si no hacen absolutamente nada? Yo estoy seguro que vamos a tener la necesidad de volver a conversar con el concejal Campaña y con otros ediles de la ciudad, porque ciertamente lo que nos ha informado Andrés en esta noche es extremadamente preocupante. Quiero dejarle a mi invitado, el concejal Andrés Campaña, en el último minuto del programa Poder Ciudadano con su mensaje final.
Muchísimas gracias, Patricio, Telesucesos, por abrirnos las puertas, poder informar sobre el trabajo en el ámbito de la fiscalización, en el ámbito legislativo que lo llevamos a cabo durante estos ya casi 2 años, y estamos con toda la predisposición de seguir informando a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a Andrés Campaña. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo jueves a las 19 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,